mundial va a variar según la ubicación geográfica. Se estimó que el 70.1% de los casos ocurren en Asia y en América Latina el 4.9%. En cuanto a su incidencia por el sexo, se ha informado con más frecuencia en hombres que en mujeres, con una proporción de aproximadamente de 3 a 1, ¿sí? Además, un estudio interesante nos mostró que históricamente la prevalencia de la infección por el virus de hepatitis C ha sido mucho más alta en personas nacidas entre 1945 y 1965. Ahora, en cuanto a la incidencia nacional, el cáncer de hígado va a ser la décima neoplasia maligna que es diagnosticada con mayor frecuencia en nuestro país, con aproximadamente 72.827 casos nuevos notificados en el 2022, según Globocan. Además, es la tercera neoplasia entre los tumores del sistema digestivo, después del cáncer de estómago y el cáncer colorectal. Ahora, por último, al contrario que la incidencia mundial, acá en Perú, va a haber una mayor incidencia en mujeres que en varones, pero la diferencia es mínima. Ahora, en cuanto a la mortalidad mundial, el cáncer de hígado es la tercera causa más común de mortalidad relacionada con el cáncer en todo el mundo. Va a ir después del cáncer de pulmón y del cáncer colorectal, con 758.725 muertes en el 2022, según Globocan, y con una supervivencia a los 5 años de aproximadamente el 21%. Gracias a esto, el cáncer de hígado pues, se encuentra entre los tumores gastrointestinales más letales. Ahora, en cuanto a la mortalidad nacional, es la octava neoplasia maligna diagnosticada con mayor frecuencia entre nuestro país, ¿ya? Esta tiene 1.809 muertes en el 2022 según Globocan y tiene una supervivencia a los 5 años de 1.4 por cada 100.000 pacientes. Y según Globocan, hubo 2.643 pacientes que sobrevivieron a los 5 años. ¿Ya? Ahora pasemos a la biología molecular. En sí, la patogenia celular de este hepatocarcinoma es compleja, ¿ya? El 80% de los casos, este tumor se va a desarrollar en un hígado cirrótico, ¿sí? Pero también se puede desarrollar sobre un hígado sano o un hígado no cirrótico o con otra patología, ¿ya? Entonces, cada una de estas situaciones implica diferentes alteraciones genéticas y epigenéticas, aberraciones cromosómicas, mutaciones de genes, activación de señalizaciones moleculares específicas, ¿sí? La hipótesis más aceptada es la que propone un proceso escalonado en el que estímulos externos inducen alteraciones en hepatocitos maduros o células progenitoras, induciendo apoptosis, proliferación celular, displasia y neoplasia. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con las alteraciones genéticas, en donde nos mencionan que diversos factores etiológicos, que van a ser mencionados por mi compañero más adelante, van a provocar ciclos de daño y reparación de los hepatocitos continuos, ¿sí? Entonces, esto va a terminar en una enfermedad crónica del hígado, ¿sí? Ahora, después de esto, los nódulos de regeneración hepáticos, como hay un constante daño y reparación, ante evidente desregulación de estas vías de señalización mitogénicas, este, van a tener una selección de ciertos clones de células displásicas, ¿sí? Estos clones, organizados en nódulos displásicos, van a ser expuestos a unas alteraciones genómicas adicionales, ¿sí? Esto, gracias a esto, se va a adquirir en un fenotipo maligno, ¿sí? Que van a ir desde mutaciones puntuales en genes concretos hasta la ganancia o pérdida de brazos de los cromosomas, ¿sí? Ahora, en el cáncer de hígado se han identificado alteraciones estructurales en áreas del genoma que incluyen algunos genes como todos los que ven en este recuadro. Sin embargo, los genes más frecuentemente mutados son el P53 y la beta-catenina.
Ahora, en cuanto a la hepatocarcinogénesis, de acuerdo a distintas etiologías, en principio, el virus de la hepatitis C se involucró de forma directa o de forma indirecta, ¿ya? De forma directa, como ligando WNT mediante la transactivación del RAS y la inactivación del gen P53. Y de forma indirecta mediante la inducción de cirrosis, la activación de vías mitogénicas como el factor de crecimiento transformador alfa, estrés oxidativo, alteraciones inmunológicas y la activación de este complejo proteico y muchos más. Ahora, la mutación del gen TERT, que es la telomerasa transcriptasa inversa, es la mutación somática más común en este caso del virus de hepatitis C. Es más o menos, lo vamos a encontrar entre un 45 a 65% de estos casos. Ahora, en cambio, el virus de hepatitis B tiene un papel carcinogénico directo, ¿sí? Es algo más establecido, ¿ya? Va a producir una inestabilidad genómica y aberraciones genéticas, inserciones en el promotor de genes, tumores supresores como el P16 y la producción de oncoproteínas como el no, HBX, ¿ya? Entonces, estos comúnmente muestran mutaciones en el TP53, RFF1 y el correpresor de receptor nuclear NCOR. ¿Ya? Y también aquí van a haber mutaciones del promotor TERT, pero solo en menos del 10%. ¿Ya? Ahora, en los hepatocarcinomas bien diferenciados como los colestásicos, vamos a encontrar a la mutación del CTNNB1. Ya. Ahora, en cuanto a las vías de señalización más consistentemente alteradas, vamos a tener a la vía canónica de la WN de beta-catenina, que es como un resultado de las mutaciones estas de las beta-cateninas, que, bueno, bibliografía sugiere que desempeña un papel en el mantenimiento de las células troncales cancerosas. Luego tenemos a la vía de Hedgehog. Esta vía de señalización es fundamental en los procesos de diferenciación celular y de regeneración y biología de las células troncales. Y por último tenemos a los factores de crecimiento. Estas vías de alteraciones van a estar alteradas, convergen en dos vías principales, la PI3K AKT, que interactúa con varios genes Diana y generaría principalmente señales de supervivencia, y tenemos la segunda vía, que es esta, la RAS MAP, que daría lugar a señales de proliferación. Entonces, aquí en imagen podemos ver cómo una célula STEM normal llega a evolucionar a una célula STEM cancerosa. Voy a dar pase a mi compañero para que continúe. Buenas noches, doctora, compañeros. Continuaremos con la parte de factores de riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver que se han identificado múltiples factores para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Y todos ellos van a converger con una característica en común, que va a ser la lesión del parénquima hepático. Como primer factor de riesgo, tenemos la cirrosis. Esta cirrosis va a tener va a representar gran parte o la mayor parte de todos los factores para poder desarrollar este tipo de cáncer. Se estima que más o menos un tercio de todos los pacientes que han desarrollado cirrosis van a desarrollar también carcinoma hepatocelular a lo largo de su vida. Por otro lado, también tenemos las hepatitis virales. Vamos a ver de que estas hepatitis virales van a ser sumamente importante, ya que la mayoría de pacientes que tienen carcinoma hepatocelular han padecido alguna infección viral. Nos menciona que aproximadamente el 50% de los casos se va a deber a una infección por el virus de la hepatitis B, un 20% al virus de la hepatitis C, y en caso de la hepatitis D, esta se va a lograr gracias a una coinfección
con el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Con respecto al virus de la hepatitis C, nos dice la bibliografía que si bien aquellos pacientes con carcinoma hepatocelular se pueden desarrollar en pacientes con infecciones por virus de hepatitis B, se pueden desarrollar incluso si este no tiene cirrosis. Y que también el hecho de que un paciente tenga una infección de virus de hepatitis B y desarrolla carcinoma hepatocelular, este también va a incrementar que pueda aparecer una cirrosis en estos pacientes. Con respecto al virus, a estas hepatitis virales, vamos a ver de que va a depender mucho de otros factores, como son si tiene una carga viral alta, si el paciente es de sexo masculino, si encontramos una coinfección viral entre estos virus, como también el virus de la hepatitis E, la edad del paciente, los estilos de vida que tiene, si el paciente es del grupo sanguíneo B, si encontramos algún antecedente familiar de carcinoma hepatocelular, si encontramos enfermedades metabólicas y también si el paciente es un paciente inmunodeprimido. Por otro lado, también tenemos como factor de riesgo las toxinas ambientales. Vamos a ver de qué estas toxinas ambientales pueden contribuir a la patogénesis del carcinoma hepatocelular. Sin embargo, la mayoría de estas no van a ser factores independientes. La bibliografía nos menciona principalmente tres toxinas ambientales como factor de riesgo más comunes, como es la aflatoxina B1, que va a ser una micotoxina que va a contaminar alimentos básicos y que esto va a ser frecuentemente encontrado en partes de África y Asia. También tenemos lo que es masticar la nuez de betel, que va a ser también extendida en regiones de Asia y que va a estar como un factor de riesgo independiente para cirrosis, para carcinoma hepatocelular, como también para cáncer de esófago. Por otro lado, tenemos la sobrecarga de hierro de fuentes no dietéticas, por ejemplo, una transfusión sanguínea, y esto va a estar asociado también con lo que es la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. También tenemos dentro de este grupo de los factores de riesgo los factores de estilos de vida. Entre ellos tenemos el consumo de alcohol, ya que este consumo de alcohol va a tener un efecto tóxico directo e indirecto sobre el hígado. Y también que este va a terminar en una cirrosis, va a resultar en una cirrosis. Este alcohol también puede actuar sinérgicamente con otros factores, ¿no? Como son las hepatitis virales, también como la diabetes mellitus y la obesidad, aumentando el riesgo de poder padecer el carcinoma hepatocelular. Con respecto al consumo del tabaco, el consumo de tabaco se asocia ya como factor de riesgo a muchos cánceres. Entre ellos se incluyen el cáncer de pulmón, esófago y estómago, y por ende el cáncer de hígado no es la excepción. También tenemos las bebidas azucaradas, ya que nos dice que la ingesta de estas bebidas azucaradas se asocia con un mayor riesgo a cáncer de hígado. Nos menciona que aquellas personas que toman, que consumen una o más porciones de bebidas azucaradas, se asocia con una mayor incidencia de cáncer de hígado. Sin embargo, aquellas bebidas endulzadas artificialmente, no. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a los factores metabólicos, primero tenemos la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ya que cada vez va a existir más evidencia que va a sugerir que la enfermedad del hígado graso no alcohólico, específicamente lo que es la esteatohepatitis no alcohólica, va a contribuir al desarrollo de cirrosis, lo cual va a contribuir nuevamente al desarrollo del carcinoma hepatocelular. Este va a representar un factor más común, sobre todo en países occidentales. Con respecto a la diabetes mellitus, se sugiere, ¿no?, un posible vínculo entre la diabetes mellitus y el carcinoma hepatocelular. Esto en múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis, donde se estima que el riesgo de padecer carcinoma hepatocelular aumenta con los pacientes aumenta hasta 2 veces en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus. Sin embargo, esta asociación de diabetes y carcinoma hepatocelular debe ser interpretada con cautela, ya que la bibliografía nos menciona que
puede existir existe la aparición de una intolerancia a la glucosa cuando existe el desarrollo de la cirrosis. Con respecto a la obesidad, eh, esta se asocia de forma independiente con el cáncer de hígado, ya que esta va a estar asociada sobre todo con la enfermedad de hígado graso no alcohólico y con la diabetes mellitus. Y que en múltiples estudios se ha establecido que el riesgo de cáncer de hígado es mayor en pacientes con obesidad que aquellos que tienen peso normal. Y con respecto a la obesidad genética, también nos dan, ¿verdad? Nos dan ciertas enfermedades que pueden estar asociadas al desarrollo de este tipo de cáncer, como son la hemocromatosis hereditaria, la deficiencia de alfa-1 antitripsina y también la porfiria aguda intermitente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Tal como tocamos los factores de riesgo, también tenemos que tocar los factores protectores. Como primer factor protector, tenemos que la vacunación preventiva para la hepatitis B, ya que esta va a prevenir dicha enfermedad y va a proteger, ¿verdad?, el riesgo que tiene esta para producir carcinoma hepatocelular. También tenemos el tratamiento de las hepatitis virales, la hepatitis de tipo B, que va a reducir el riesgo de padecer este carcinoma hepatocelular y de igual manera el tratamiento para el virus de la hepatitis C. Sin embargo, vamos a ver de que esta terapia antiviral disminuye el riesgo de poder padecer carcinoma hepatocelular, más no elimina el riesgo de poder presentarlo. También tenemos aquí el uso de estatinas, el uso de medicamentos, como son el uso de las estatinas, ya que estos se van a asociar a un menor riesgo de carcinoma hepatocelular, sobre todo en aquellas personas que están cruzando con infección por virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. La bibliografía nos menciona que existe una compleja relación entre el colesterol y las enfermedades hepáticas, ya que los niveles de colesterol se van a asociar sobre todo con enfermedades más avanzadas. Vamos a encontrar también trombocitopenia, niveles bajos de albúmina. Eh, y paradójicamente va a existir un mayor riesgo, va a existir menos probabilidad del efecto protector al recibir el tratamiento con las estatinas. Aquí también tenemos el tratamiento con aspirinas y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Sobre todo el uso regular y prolongado nos menciona que está asociado a un menor riesgo de carcinoma hepatocelular. El uso de la metformina se asocia también al desarrollo a una disminución del riesgo de carcinoma hepatocelular, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus. Y también nos informa que hay estudios donde la metformina se asocia también con un menor riesgo de cáncer en general. Entre los factores de vida tenemos también el consumo de café. Múltiples estudios definen que el consumo de café es un factor protector para el desarrollo de cáncer de hígado, incluyendo el carcinoma hepatocelular, ya que este contiene grandes cantidades de antioxidantes, lo que sugiere eh, un efecto protector. Con respecto a la dieta, vamos a ver que el consumo de carnes blancas, pescados, omega 3, omega 6 y verduras, tanto también como la ingesta de vitamina E, tienen un efecto protector, sobre todo al desarrollar enfermedades hepáticas. Y finalmente la actividad física, ya que esta actividad física va a actuar por mecanismos en la reducción de riesgo. Los mecanismos para la reducción de riesgo van a ser el efecto que tiene este ejercicio sobre el metabolismo de la glucosa y lípidos, como también sobre la mejora de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la patogenia, vamos a ver de que el carcinoma hepatocelular se desarrolla en un contexto de inflamación y daño orgánico, y van a ir desde la transformación de estas lesiones histológicas hasta la aparición de nódulos displásicos. Bueno, esto se va a presentar principalmente durante el periodo preneoplásico, donde va a existir una regulación al alta de las vías mitogénicas, que van a conducir a la selección de clonas celulares displásicas. Estas van a adquirir un fenotipo maligno cuando se exponen a diferentes alteraciones genéticas. Estas pueden ser aberraciones cromosómicas estructurales, puede haber una inestabilidad microsatelital, ¿no? Y finalmente estas van a pasar
bueno, para el paso final para la transformación maligna de de este cáncer hepático, van a estar incluidas las vías de angiogénesis y también la capacidad de migración e invasión que tienen estas. Estas aberraciones cromosómicas estructurales pueden ser mutaciones puntuales, pueden ir también desde la pérdida y ganancia de brazos cromosómicos, y vamos a ver que mediante estudios de hibridación genómica comparativa, el principal cromosoma afectado va a ser el cromosoma 1 en su brazo largo. Sin embargo, también vamos a encontrar rangos de amplificación. Ah, perdón, vamos a encontrar cromosomas con amplificación en el cromosoma 6, con el cromosoma 6P, 8Q, 17Q y 20Q. Y vamos a encontrar deleciones en los cromosomas 4Q, 8P, 13Q y 17P. También aquí va a estar involucrado lo que es el gen supresor P53, como también la vía de señalización, las vías de la beta-cateína y otras vías relacionadas al factor de crecimiento entre ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo con mi parte. De paso a mi compañera. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuaremos ahora con la clínica de los pacientes con hepatocarcinoma. Ya, en general, el hepatocarcinoma es un tumor de crecimiento lento y cuando el tumor es pequeño, generalmente el paciente es asintomático. Entonces, la detección generalmente ¿no? es de forma incidental por estudios que se pueden realizar por sospecha de alguna otra enfermedad abdominal. Ahora, la mayoría de la clínica se presenta con tumores ya avanzados y la clínica depende de la presencia o no de cirrosis. Y de hecho, la cirrosis pues está presente en gran porcentaje de los pacientes con hepatocarcinoma. Y en aquellos pacientes con enfermedad hepática más avanzada, los síntomas generalmente son por la cirrosis subyacente más que por el tumor en sí. Ya, en cuanto al hepatocarcinoma que no guarda relación con la cirrosis, la forma clásica se presenta con dolor en hipocondrio derecho, náuseas, anorexia y pérdida de peso. Y en aquellos en el cual sí está relacionado con la cirrosis, la presentación clínica es dolor en el cuadrante superior derecho, náusea, no, pérdida de peso, perdón, signos de cirrosis como la ictericia y la encefalopatía y signos de hipertensión portal como la citis. Y además mencionar, ¿no? que al examen físico podemos encontrar una hepatomegalia cuando el tumor es grande, ¿no? en promedio de 8 a 10 centímetros. Ahora, por otro lado, se puede observar también otras presentaciones clínicas en pacientes sintomáticos, como es el sangrado intraperitoneal por rotura tumoral, ya que los tumores en ocasiones son de un tamaño considerable y son hipervasculares. Y aquí generalmente pues se asocia, este sangrado se asocia ¿no? con una aparición repentina del dolor abdominal y asociado también a una distensión, con una caída aguda de la hemoglobina y la presencia de hipotensión. También se puede presentar una ictericia obstructiva que puede ser causada por una invasión del árbol biliar o por una compresión del conducto intrahepático. La fiebre que puede estar asociada con necrosis tumoral central y un absceso hepático piógeno que es muy raro. Ahora, en cuanto a los síndromes paraneoplásicos, en ocasiones hay cierto porcentaje de pacientes con hepatocarcinoma que pueden desarrollar estas manifestaciones y generalmente todas se asocian a mal pronóstico, excepto la eritrocitosis. Esta eritrocitosis probablemente se deba a la secreción tumoral de eritropoyetina, ¿no? Pero también nos menciona que hay niveles séricos elevados de eritropoyetina en un porcentaje, ¿no? considerable de pacientes con hepatocarcinoma. Pero estas elevaciones de la hemoglobina son un poco comunes y generalmente, bueno, la mayoría de los pacientes están anémicos en el momento en el que se hace el diagnóstico, ¿no? Debido a otros efectos del tumor.
Ahora, la hipoglucemia, bueno, se cree que esta hipoglucemia generalmente pues ocurre en etapas avanzadas y esto se da como resultado de las altas necesidades metabólicas del tumor. Pero generalmente suele ser leve y no produce síntomas. En cuanto a la hipercalcemia, pues suele estar asociada, ¿no?, con una metástasis osteolítica, pero también se puede presentar en ausencia de metástasis óseas. Esto debido a una relación, o bueno, debido a la secreción de una proteína que está relacionada con la hormona paratiroidea. Ahora, la diarrea, que es o poco frecuente o rara vez los pacientes presentan, y el mecanismo todavía no es muy claro, pero se menciona que puede estar relacionado con la secreción de péptidos como el polipéptido intestinal vasoactivo y la gastrina, ¿no?, que pueden provocar la secreción intestinal. Y bueno, eso sería con la que continuar mi compañera con el screening y el diagnóstico, y vamos a finalizar con el estadiaje y el pronóstico. Buenas noches, doctora y compañeros. A continuación voy a hablarles sobre el screening, o también conocida como la vigilancia, la cual es muy importante porque nos va a permitir detectar los tumores en un estadio temprano en aquellos pacientes asintomáticos. Además, va a tener un impacto favorable en los resultados porque bueno, va a reducir, ¿no?, la mortalidad de estos pacientes. Bueno, el screening le vamos a realizar a través del ultrasonido y de la alfa-fetoproteína. El ultrasonido representa la modalidad principal para la vigilancia de rutina. Por sí sola va a tener una especificidad mayor del 90% y una sensibilidad de solo el 78%. Y esto debido a que en los pacientes con cirrosis, al tener un parénquima hepático heterogéneo, va a dificultar la identificación de las lesiones tumorales pequeñas. Y otra desventaja es que es operador dependiente. Por otro lado, la alfa-fetoproteína va a tener una baja sensibilidad y especificidad, a pesar de que se va a encontrar elevada en el carcinoma hepatocelular. Los valores elevados también les podemos encontrar, ¿no?, en la enfermedad hepática crónica, incluso en el embarazo o en tumores de origen gonadal, entre otras neoplasias. También en los estadios tempranos del carcinoma hepatocelular podemos encontrar valores normales. Se dice que los niveles de alfa-fetoproteína por encima de los 400 nanogramos por mililitro en los pacientes de alto riesgo de carcinoma hepatocelular em, es casi diagnóstico de un carcinoma hepatocelular porque va a tener una especificidad mayor del 95%, pero estos niveles de alfa-fetoproteína solo van a estar presentes en el 20% de los casos, ¿no? Por todo esto, se considera que la alfa-fetoproteína no debe usarse por sí sola, ya que su utilidad como biomarcador de screening es limitado. Es por ese motivo que se recomienda el uso conjunto, ¿no?, tanto del ultrasonido como de la alfa-fetoproteína para aumentar la probabilidad de detección del carcinoma hepatocelular, ya que va a mejorar la sensibilidad de la detección en un 97%. Y ambos estudios deben realizarse cada 6 meses. Siguiente, por favor. Bien, entonces el screening lo vamos a realizar en aquellos pacientes que presentan un alto riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Aquí encontramos a los pacientes con cirrosis clase A o B de la escala de Child-Pugh, aquellos pacientes que han bueno, desarrollado, ¿no?, una cirrosis a partir de una infección viral, ¿no?, por la hepatitis B o C, también por cirrosis alcohólica, una esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, entre otras causas. También se consideran pacientes de alto riesgo los pacientes con cirrosis clase C de Child-Pugh, solo si son candidatos a trasplante hepático. Y también encontramos a los pacientes que no presentan cirrosis, pero que tienen una infección crónica por el virus de la hepatitis B y que además presentan hepatitis activa o presentan una historia familiar de carcinoma hepatocelular. En ellos se debería empezar la vigilancia a partir de los 18 años. También se consideran a los pacientes de África, porque ellos son más propensos a desarrollar el carcinoma hepatocelular a edades más tempranas. También consideramos a los hombres de países endémicos, ¿no?, de infección por virus de hepatitis B, como por ejemplo China, y que sean mayores de 40 años. También las mujeres de países endémicos mayores de 50 años y aquellos pacientes que presentan una puntuación de la PHB mayor o igual a 10. Todos estos pacientes deben inscribirse en un programa de vigilancia.
Y como les había mencionado, la vigilancia se realiza de manera conjunta, ¿no? Con el ultrasonido y la alfa-fetoproteína. Sin el ultrasonido, nosotros no encontramos ningún nódulo. Entonces, se debe repetir la ecografía y la alfa-fetoproteína en 6 meses. Ahora, si nosotros encontramos un nódulo, el siguiente paso va a depender del tamaño de la lesión. Si se trata de un nódulo mayor o igual a 10 milímetros, en estos casos se debe realizar estudios adicionales, ¿no? De imagen como una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Ahora, si el nódulo es menor a 10 milímetros, en este caso, al ser estas lesiones muy pequeñas, no vamos a poder determinar el diagnóstico porque son todavía no pequeñas y podrían tratarse de lesiones benignas. Es por eso que el paso aquí debe ser el monitoreo a corto plazo. Entonces se debe repetir la ecografía y la alfa-fetoproteína en 3 a 6 meses. Si después de 3 meses la lesión crece, es mayor o igual a 10 milímetros, o aparece una nueva lesión mayor o igual a 10 milímetros, o si hay un aumento de la alfa-fetoproteína, entonces en estos pacientes se debe realizar, ¿no? Estudios adicionales de imagen. Ahora, si después de 3 meses la lesión desaparece o permanece menor a 10 milímetros, se debe repetir la ecografía y la alfa-fetoproteína en 3 meses. Ahora, algo importante a considerar es que los aumentos progresivos de la alfa-fetoproteína, es decir, mayor o igual a 7 nanogramos por mililitro por mes, si encontramos esto, también se debe realizar, ¿no? Estudios adicionales de imagen. Siguiente, por favor. Ahora pasemos a hablar sobre el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico del carcinoma hepatocelular lo vamos a realizar a través de las pruebas de imagen y en algunos casos lo vamos a confirmar por la biopsia con aguja gruesa. En las pruebas de imagen, nosotros vamos a solicitar, ¿no? Lo que es la tomografía computarizada o la resonancia magnética multifásica abdominal con contraste. Y para que haya una interpretación en la imagen estandarizada, el IRADS ha proporcionado criterios de imagen para diagnosticar los nódulos, ¿no? Del carcinoma hepatocelular que sean mayores o igual a 10 milímetros. Las principales características de imagen del carcinoma hepatocelular son cuatro, ¿no? La primera, que tiene que haber un hiperrealce en la fase arterial, un hiporrealce en la fase venosa portal, a lo que también se le conoce como un lavado no periférico. La tercera característica es que haya un realce de la cápsula y el cuarto viene a ser que haya un umbral de crecimiento mayor del 50%, es decir, debe crecer el nódulo, ¿no? Debe ser el crecimiento mayor o igual a 5 milímetros. Ahora, es importante destacar aquí que estos criterios de imagen solo se deben aplicar a los pacientes con alto riesgo de desarrollar el carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente cumple, ¿no? con las características de imagen, pero no es un paciente considerado en alto riesgo? En este caso, solamente sería una sospecha de carcinoma hepatocelular y para confirmar el diagnóstico se tendría que realizar la biopsia. Entonces, ¿en qué casos vamos a confirmar el diagnóstico con la biopsia con aguja gruesa? En aquellas lesiones sospechosas de malignidad, pero que los resultados de la tomografía computarizada o la resonancia magnética no han cumplido con los criterios de imagen para un carcinoma hepatocelular. Y el otro caso es aquellas lesiones que sí cumplen con los criterios de imagen, pero que los pacientes no se consideran de alto riesgo para desarrollar este carcinoma, o aquellos pacientes con afecciones asociadas con la formación de nódulos no malignos, pero que se confunden, ¿no? Con carcinoma hepatocelular en los estudios por imagen. También aquellos pacientes que presentan elevación, ¿no? Presentan marcadores tumorales elevados como la K199 o el antígeno carcino embrionario, en los que también hay una sospecha, ¿no? De un colangiocarcinoma intrahepático o un colangiocarcinoma hepatocelular mixto. Y también confirmamos el diagnóstico con biopsia en aquellos pacientes que presentan estadios más avanzados de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, entonces, no, antes, por favor. Ok, gracias. Bueno, ¿en quienes solicitamos la tomografía computarizada o la resonancia magnética multifásica, ¿no? En aquellos pacientes que han mostrado un resultado de imagen positivo, es decir, que se ha encontrado un nódulo en la ecografía, ¿no? Del screening. También aquellos que presentan aumentos progresivos de la alfa-fetoproteína y en aquellos pacientes en los que se han encontrado lesiones sospechosas detectadas de manera incidental, ¿no? En estudios de imágenes realizados por otros motivos.
Ahora, si en la tomografía computarizada o en la resonancia magnética nosotros detectamos una lesión y si esta lesión cumple con todos los criterios de imagen de un carcinoma hepatocelular, entonces definitivamente se trata, ¿no?, de un carcinoma hepatocelular, es decir, se confirma el diagnóstico sin la necesidad de realizar la biopsia. Ahora, si esta lesión no cumple con los criterios de imagen, entonces definitivamente no es un carcinoma hepatocelular, pero tampoco es definitivamente benigno. Es decir, aún hay esta sospecha hay sospecha de malignidad. En estos casos, se debe realizar un estudio individualizado, incluyendo imágenes adicionales o biopsia. Y esto también va a depender, ¿no? Las decisiones va a depender de las decisiones, ¿no?, de una discusión multidisciplinaria. Ahora, si la lesión que se ha encontrado es benigna, es decir, si se trata de un hemangioma o de un quiste, en este caso estos pacientes deben regresar a la vigilancia o screening en 6 meses. Si en la tomografía o resonancia no se ha detectado lesión, en estos casos estos pacientes también regresan al screening, ¿no?, en 6 meses. Ahora, un dato adicional aquí es que los pacientes que no se someten a la vigilancia, por lo general en ellos se diagnostica la enfermedad en estadios más avanzados. Y el 10 al 15% de estos pacientes van a presentar metástasis extrahepáticas, es decir, principalmente a nivel de los pulmones, ¿no?, de los ganglios linfáticos intraabdominales o de los huesos, ¿no? Y es por ese motivo que en estos pacientes se debe solicitar una tomografía computarizada de tórax, una tomografía computarizada o resonancia magnética con contraste de abdomen y pelvis, y en algunas situaciones se puede solicitar una gammagrafía ósea. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, por último tocaremos el tema del estadiaje y el pronóstico. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en la actualidad se han propuesto varios sistemas, ¿no?, para predecir el pronóstico de los pacientes con hepatocarcinoma, pero se podría decir que ninguno ha sido adoptado universalmente, ¿no? Pero en general estos esquemas van a incorporar 4 características que fueron reconocidas como determinantes importantes de la supervivencia. Y dentro de ellas tenemos la gravedad de la enfermedad hepática subyacente, el tamaño del tumor, la extensión del tumor a estructuras adyacentes y la presencia de metástasis. ¿Ya? Y los 4 sistemas más utilizados son el sistema de tumores, ganglios y metástasis, TNM, el sistema de Okuda y la estadificación de Barcelona, y la puntuación del programa italiano de cáncer de hígado, CLIP. ¿Ya? En cuanto a la estadificación del TNM, esta estadificación de la 8ª edición en el 2017 tiene algunos cambios importantes en la clasificación del tumor primario en relación o en comparación con la versión anterior del 2010. Por ejemplo, el T1 se ha subdividido en 2 categorías, que es la T1A y la T1B. Y en cuanto a la T3 y la T4, anteriormente la T3 se dividía en T3A y T3B, pero ahora solo es T3. Y eh, la categoría anterior, que era T3A, pues ahora se recategoriza como T3, y lo que antes era como T3B es ahora T4, junto a otras características, ¿no? Ya, entonces, en el tumor primario, el T1 es un tumor solitario menor o igual a 2 centímetros o mayor a 2 centímetros, pero sin invasión vascular. En la T1A es un tumor solitario menor a 2 centímetros, la T1B un tumor solitario mayor a 2 centímetros sin invasión vascular. La T2 es un tumor solitario mayor a 2 centímetros con invasión vascular o tumores múltiples, pero ninguno mayor a 5 centímetros. La T3 se encuentran, ¿no?, múltiples tumores y al menos uno de ellos mide mayor a 5 centímetros. Y en la T4, pues hay un tumor único, o también puede haber varios tumores de cualquier tamaño que van a afectar a una rama importante de la vena porta o la vena hepática. O hay tumores que invaden directamente órganos adyacentes, ¿no?,
que sean distintos de la vesícula biliar o con perforación del peritoneo visceral. Ahora, en cuanto a la categoría N, pues la NX es cuando no hay, bueno, no se puede evaluar los ganglios, el N0 cuando no hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales, el N1 cuando hay metástasis en dichos ganglios. En cuanto a la categoría M, pues el M0 es cuando no hay metástasis a distancia y el M1 cuando hay metástasis a distancia. Y en cuanto a los sitios más comunes de metástasis, pues estos son los pulmones, los ganglios linfáticos intraabdominales, los huesos y las glándulas suprarrenales, ¿no? Y la frecuencia es en el orden que estoy mencionando. Ya, ahora es importante mencionar también que este sistema de estadificación de TNM es el único que es validado en pacientes tratados con resección hepática o trasplante por hepatocarcinoma. En cambio, en aquellos pacientes que son sometidos a tratamiento no quirúrgico, son mucho más útiles otros sistemas de puntuación, como las siguientes. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí tenemos el sistema de estadificación de Okuda. En este sistema propuesto por Okuda, incluye, ¿no?, el tamaño del tumor y 3 medidas de gravedad de la cirrosis, las cuales son la cantidad de ascitis y los niveles séricos de albúmina y bilirrubina. Y bueno, aquí encontramos, de acuerdo a la puntuación que se le da, en este caso no sería puntuación, no sería positivo o negativo, 3 escenarios, las cuales se correlacionan, ¿no?, con el grado de supervivencia. En este caso, el grado 1 pues, tiene una supervivencia de 8 meses en aproximado, el grado 2 de 2 meses y el grado 3 menor a 1 mes. Ahora, es importante mencionar que la mayoría de los pacientes que son clasificados según este sistema no son candidatos para la resección, ¿no? Como ya he mencionado, este es un sistema de puntuación puramente clínico. Ahora, en cuanto a la puntuación a la puntuación CLIP, en este sistema va a agrupar características que están relacionadas con el tumor, como es la morfología macroscópica del tumor, los niveles séricos de alfa-fetoproteína y la presencia o ausencia de trombosis de la vena porta. Esto relacionado, ¿no?, con un índice de la gravedad de la cirrosis, como es la etapa de Child-Pugh. Todo esto para determinar una puntuación de pronóstico que va a oscilar de 0 a 6. Y mientras el puntaje de CLIP sea más bajo, la supervivencia es más alta, como podemos observar ahí. Cuando el puntaje CLIP es 0, la tasa de supervivencia es de 36 meses, cuando es 1, de 22 meses y así sucesivamente. Ya, siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Luego tenemos al sistema de estadificación de Barcelona Clinic Liver Cancer. Esta clasificación se actualizó en 2022 y consta de 5 etapas que se basan en la extensión de la lesión primaria, el estado funcional, en la invasión vascular y la diseminación extrahepática. Ya, los pacientes en el estadio muy inicial o 0 tienen una función hepática preservada y los tumores son menores o iguales a 2. En la etapa temprana estadio A, los pacientes tienen una función hepática conservada y no más de 3 nódulos y todos son menores o iguales a 3 centímetros. En la etapa intermedia, los pacientes tienen tumores multinodulares pero han conservado la función hepática. Y los pacientes en estadio avanzado presentan invasión portal, metástasis a ganglios regionales y metástasis a distancia. Y los pacientes con enfermedad en estadio D tienen un estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group de 3 o 4. Y hay una disfunción hepática, ¿no?, que está en etapa terminal.
Los pacientes en el estadio B y C no son buenos candidatos para la resección, pero pueden ser candidatos para la quimioembolización o una terapia sistémica paliativa. Y los pacientes con tumores en estadio D tienen un pronóstico muy malo y básicamente el tratamiento debe orientarse hacia cuidados de apoyo, ¿no? Ahora, en cuanto al sistema a la elección del sistema de estadificación, como ya había mencionado, los sistemas de estadificación patológica como el TNM van a predecir mejor el pronóstico cuando se evalúan los resultados post-resección. En cambio, los sistemas OCUDA, el Barcelona y el CLIP son más útiles para predecir resultados en pacientes con función hepática deficiente que tienen un hepatocarcinoma avanzado y no se han sometido a terapia, o bueno, se someten a terapia no quirúrgica. Siguiente. Ya, y por último, pues, además existen otros factores, ¿no? Que van a influir en la supervivencia de los pacientes con hepatocarcinoma. Y aquí tenemos, primero, las regiones de alta incidencia versus regiones de baja incidencia. Bueno, la supervivencia general parece ser más corta en las regiones de alta incidencia en comparación con las regiones de baja incidencia. Y en parte esto se puede explicar porque hay una variabilidad en la frecuencia de metástasis extrahepáticas en el momento del diagnóstico. Y se observa que estas metástasis estuvieron presentes en más del 50% de los pacientes africanos y asiáticos, es decir, en regiones de alta incidencia. Ahora, en cuanto a la histología del tumor, pues se menciona, ¿no?, que los tumores de células claras que son bien diferenciados y también la presencia de una encapsulación tumoral se han asociado con un mejor pronóstico. Ya, los niveles de alfa-fetoproteína sérica. Los niveles de alfa-fetoproteína en el momento de la presentación, ¿no?, se correlaciona con el tamaño y la extensión del tumor, porque los niveles en estudios se ha demostrado que los niveles séricos de alfa-fetoproteína tendieron a aumentar cuando la masa alcanza un diámetro superior a 3 centímetros, y también se demostró que los niveles séricos de AFP aumentaron progresivamente hasta entre 1000 y 10.000 nanogramos por mililitro a medida que los tumores aumentaban de tamaño superior, ¿no?, o más allá de los 5 centímetros de diámetro. Y en relación con esto, pues, en un informe se hizo notar que la supervivencia en aquellos pacientes con alfa-fetoproteína sérica superior a los 10.000 nanogramos por mililitro, definitivamente la supervivencia era más la supervivencia era más corta, ¿no?, en aquellos pacientes en los cuales la AFP o la alfa-fetoproteína era menor a 200 nanogramos por mililitro. Ahora, por otro lado, se menciona que los niveles elevados de alfa-fetoproteína se asociaron con tumores poco diferenciados. Ya, en cuanto a los receptores de estrógenos variantes, aquí pues mencionar que se han identificado, ¿no?, una forma variante del receptor de estrógeno en algunos pacientes con hepatocarcinoma. Y los tumores que contienen esta variante tienden a ser más agresivos y con tiempos de duplicación más cortos. Ya, en cuanto a la hepatitis B y C, en este caso, la mayoría de los estudios han encontrado una mayor tendencia a una recurrencia más temprana en pacientes con hepatocarcinoma resecado que están infectados por el virus de la hepatitis C en comparación a los infectados por virus de la hepatitis B. Ya, y por último, la diabetes mellitus, como ya se había mencionado pues anteriormente, la diabetes mellitus pues es un factor de riesgo del hepatocarcinoma, pero esta también va a influir en el pronóstico. Y aquí se demostró que los pacientes que son sometidos a resección hepática, la diabetes mellitus se asoció con una peor supervivencia general y una peor supervivencia libre de enfermedad, mientras que para los pacientes que son sometidos a tratamiento no quirúrgico, la diabetes mellitus se asoció con una peor supervivencia general.
Bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias. Muy buena su exposición. Me han gustado los cuadros, los gráficos. Está muy sintetizado y está muy entendible. Incluso hasta para todo lo que es la parte del tratamiento, cómo hicieron la clasificación. Es verdad que hay bastante tipo de clasificaciones para la estratificación, ¿no? Se utilizan diversos, como sus compañeros lo han presentado. Hablarles más que todo algunos términos que tal vez no se ha desarrollado, ¿no? Como el caso de lo que son el trasplante hepático. Entonces, también existen criterios. ¿Qué pacientes son candidatos para trasplante hepático? Entonces, tenemos ahí los criterios de Milán. Ven sobre todo una lesión no mayor de 5 centímetros hasta 3 lesiones menores de 3 centímetros. Ahora, eh, aquellos pacientes que cumplen con estos criterios y se llega a un trasplante hepático pueden tener hasta una supervivencia a los 5 años de un 75%. Hay tasas de recurrencia que se han reportado, pero son bajas, menos de un 15%. También ayuda mucho que estas lesiones pues se encuentren en etapas tempranas, ¿no? Luego, ¿qué más? Se están cambiando continuamente estos criterios también conforme está avanzando en todo lo que es la terapia, porque si es verdad, estamos en estadios intermedios, utilizando por ejemplo Barcelona, y reducimos la lesión, podemos llegar a un trasplante hepático. También se puede buscar. Entonces, se están modificando, pero básicamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué tenemos también? Ablación mediante radiofrecuencia. eh, Generalmente esto lo utilizan pues cuando a ver cómo les explico. Es una terapia más que todo ablativa, más efectiva. Puede mejorar que con solo una inserción de un electrodo, incluso puede generar áreas de necrosis en la lesión tumoral, hasta de 3 centímetros. Pero no es muy bien usada, ¿no? Ahora, el TASE, que también lo han explicado, lo que es la quimioembolización transarterial. Entonces, también es muy, muy utilizada, ¿no? Más que todo, lo que realiza es colocar quimioterapia y materiales sintéticos, ¿no? Así como agentes embólicos dentro de lo que es un vaso sanguíneo, y esto va a cortar el suministro de toda la sangre, la irrigación hacia el tumor, ¿no? Y va a reducir también lo que es las lesiones. Ahora, también tiene sus criterios, ¿no? ¿Qué pacientes son candidatos para este procedimiento de TASE? Entonces, generalmente se encuentran en etapa intermedia, los pacientes tienen que tener una función hepática compensada, un child B, después, si bien existe un nódulo único grande, pero este tiene que ser menos de 5 centímetros. Y con eso también se mejora, ¿no? Son opciones de tratamiento. Tenemos la radioembolización, que también se depositan como microesferas radioactivas en las arterias que alimentan el tumor, y también es como cortar, ¿no? La fase el alimento de la circulación para que estos tumores pues se expandan, ¿no? Tenemos en el cuadro, puedes colocar el cuadro donde es puesto la clasificación de Barcelona, y abajo está indicando todo lo que es las terapias. Ay, ¿qué ha pasado? Ya, perfecto. Ya. Por ejemplo, si ven la parte de los estadios avanzados C y D, también ahí ya nos están hablando de las primeras líneas de tratamiento, ¿no? Anteriormente solo se consideraba los inhibidores de la tirosina quinasa, sorafenib, levantinib, pero sin embargo, ahora ya hay terapia antiangiogénica, ¿no? Como bevacizumab, atezolizumab. Entonces, poco a poco estos estudios moleculares
van avanzando y las terapias también vienen siendo ya más selectivas, se podría decir. Lo que mencionan como segunda línea de terapia o hasta tercera línea de tratamiento, que ya tenemos a regorafenib, cabozantinib, ramucirumab, por ejemplo, no toda esta terapia se encuentra pues en el CIS o en el salud, ¿no? Más que todo estamos en lo que son las líneas oncológicas privadas. Ramucirumab, por ejemplo, ya lo están introduciendo a lo que es salud. Ahora, ¿qué más? Pembrolizumab, que es otro tipo de terapia también que brinda para lo que es el hepatocarcinoma, solo es en la parte privada, no tenemos ni CIS ni de salud, que bueno, más que todo ven que expresen todo lo que son los marcadores PDL1. Y tenemos así múltiples líneas de tratamiento, que incluso tu paciente progresa, vamos cambiando a segunda línea, sigue progresando, estamos cambiando a tercera línea. Y dentro de lo que vamos cambiando entre segunda y tercera línea, también podemos regresar, si es que reducimos la lesión, ¿por qué no? Se puede hacer se puede ser sometido a un TASE o puede hacerse una resección también, ¿no? Eso más que todo. Me gustó mucho su exposición, muy sintética, estaba muy bien. Pasamos a la siguiente exposición. Buenas noches, doctora. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se puede ver, doctora, en la pantalla? Sí, sí se ve. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bien, mi grupo conformado por Eber Guarachi, mi persona Dina Ito, Jenny Dayanos y Dante Lucho vamos a presentar el tema de melanoma cutáneo de piel. Entonces, vamos a iniciar con un caso clínico que lo hemos podido ver en el rote de oncología. Este consiste en que se presenta un varón de 82 años, procedente de Ácora, con antecedentes de consumo frecuente de tabaco, alcohol y exposición frecuente al sol. En cuanto a la enfermedad actual, esta tiene un tiempo de enfermedad de 10 meses, una forma de inicio de insidioso, de curso progresivo, presentando como principal síntoma el dolor en el pie izquierdo y también se pudo visualizar una lesión ulcerosa en el talón izquierdo. Entonces, este paciente acude al consultorio por referencia del Centro de Salud de Ácora por presentar dolor crónico en el pie izquierdo de 6/10, además de la presencia de ganglios linfáticos ubicados en la ingle, en la rodilla y en la región perimalar interna. Asimismo, existe la presencia de lesión ulcerada en la planta del pie izquierdo, motivo por el cual es referido al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón a dermatología. Se realizan estudios anatomopatológicos y se traslada al paciente a la especialidad de oncología. Entonces, en base a lo que hemos podido estudiar en ese rote, hemos estadificado un estadio 4. En cuanto al T, lo hemos hecho en el 4B. Y en cuanto al N2B y al M1A, esto ya lo van a ir entendiendo a lo largo de la exposición, el por qué se ha podido determinar así. Entonces, este es el melanoma que hemos visto en el paciente. Aquí está un ganglio en la región perimalar interna. Aquí también está otro ganglio y finalmente el ganglio, ¿no?, de la ingle. Bien, ahora en cuanto a melanoma cutáneo propiamente, en cuanto a historia, primero, la primera persona que ha hablado de cáncer cutáneo ha sido Hipócrates en el siglo V a.C. Luego está Rufus, que en el año 60 después de Cristo, del 60 al 120, que ha sido su vida. También está Cruvelier, en 1820, fue la primera persona quien publicó, ¿no?, un libro de cáncer cutáneo.
Y William Norris es la persona que ha descrito los principios, la epidemiología y el manejo clínico del melanoma. Y bueno, a partir de aquí es que se han desarrollado toda la medicina que ya conocemos. Bien, entonces, el melanoma cutáneo de piel. Está en inglés el SKCM. Entonces, recordar que el melanoma cutáneo de piel es una de las formas más agresivas del cáncer de piel. Es un tumor que responde muy bien a la inmunoterapia contra el cáncer. Sí, mismo menciona que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que es el cáncer que más propenso a ser metastásico, ¿no? Mucho más rápido, el tratamiento viene a ser más complejo, ¿no? Como menciona aquí, la cirugía local es la primera opción en las primeras etapas y ya en las siguientes, a partir de la segunda, ya se necesita inmunoterapia, ¿no? Como coadyuvante. Y bueno, en otro artículo hemos encontrado esto, ¿no? Que hay la expresión de este componente, el S1PR4, específicamente la esfingosina 1-fosfato 4, está asociada a un alto, mejor pronóstico de este melanoma, ¿no? Este ha sido publicado en marzo del 2024. Bueno, y bueno, recordar, ¿no? Lo ya vamos a ver también más adelante, el ABCDEF, el 23 de mayo es el Día Mundial del Melanoma. Bien, en cuanto a epidemiología, entonces, como podemos visualizar aquí, el melanoma maligno es uno de los cánceres humanos más metastásicos que existen. En el varón es el quinto lugar en cuanto a la prevalencia y en la mujer es el sexto lugar. En cuanto a nivel mundial, estos se presentan más de 50,000 casos de personas, pacientes fallecidos por ese tipo de melanoma, lo cual representa un 0.7% de las muertes relacionadas con el cáncer y representa el 72% de las neoplasias malignas de la piel. En cuanto a la epidemiología de Perú, en el e-salud del 2022, solo en ese año se han reportado 1.877 casos reportados y esto representa el 15% de alguna ocurrencia en adultos mayores de 85 años. Y en cuanto a Perú, el 51% es de mujeres y el 49% de varones, entonces son similar, ¿no? En cuanto a la biología molecular, en síntesis, hay dos vías principales de señalización en la parte de la izquierda. La vía RAF, MAPK, y la otra vía que viene a ser la vía PI3K a KT. Entonces, en base a estas dos vías es que hay alteraciones de los genes. Entonces, vamos a ver que son subtipos moleculares. Entonces, hay muchos, por ejemplo, lo vamos a ver en estos cuadros, todos estos son los genes alterados. Como verán, son muchísimos, pero aquí voy a hablar de los más frecuentes, los principales, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en esa bibliografía mencionaba el BRAF, ¿no? Que representa el 50% de los melanomas, ¿no? Y la alteración a nivel del BRAF. Y esto se da por la alteración de la primera vía, ¿no? La vía MAPK. También está el NRAS, que representa el 20% de los melanomas, y esto sucede porque hay una mutación, ¿no? En la GPTasa NRAS. Entonces, estos dos son los más frecuentes, pero también está, ¿no? el subtipo molecular, el gen alterado de KIT, también está GNAQ, GNA11, también está el MIT, NF1, PTN y el TME, que es el microambiente tumoral inflamatorio. Bueno, esto también saqué de uno de los artículos, mencionaba, ¿no? El patrón de exposición solar, en cuanto a la exposición intermitente, se da, ¿no? Porque hay una mutación del BRAF y el NRAF, como hemos visto, son los dos principales, y exposición escasa o crónica, que vienen a ser otros, ¿no? Por ejemplo, aquí está el KIT y también, ¿no? El BRAF y el NRAF. Entonces, una vez más, son muchos. Ahora, en cuanto a la propia clasificación, como hemos visto, son muchos genes, pero encontré un artículo, ¿no? Aquí de junio de este año, del 2024,
una subtipificación. Recordemos que aquí hemos visto, ¿no? De TME. Entonces, hay una subtipificación que viene a ser subtipos de inflamación del melanoma cutáneo de piel. Entonces, son estos. En síntesis son inflamatorio H, inflamatorio M y inflamatorio L. Entonces, el inflamatorio H, bueno, vamos a compararlo. En este estudio se ha comparado, ¿no? El HML. Entonces, vamos a ver que el H es el mejor, el L es el peor, por así decirlo, y el M es intermedio. Entonces, el M es intermedio de ambos. Entonces, vamos a ver. Inflamación H tiene mejor pronóstico, ah, tiene altos niveles de infiltrados, bajos niveles de tallo, alta diferenciación, alta estabilidad genómica, ¿no? A comparación de por ejemplo, alta diferenciación, aquí tiene baja diferenciación y viene a ser intermedio, ¿no? Y aquí tiene alta estabilidad genómica y aquí viene a ser baja estabilidad genómica. Entonces, esta vendría a ser los subtipos de inflamación en cuanto a uno de los genes. Entonces, gracias, le voy a dar el pase a mi compañero. Ok, gracias. Doctora, compañeros y compañeras, ante todo, tengan ustedes una buena noche. Pasaremos entonces con mi persona a exponer la segunda parte del tema de melanoma maligno. En esta parte de la exposición vamos a tratar sobre los factores de riesgo y también sobre los grupos de riesgo del melanoma maligno. Entonces veremos cuáles son las condiciones, las conductas, estilos de vida o situaciones que van a exponer a un mayor riesgo o posibilidad de presentar esta neoplasia cutánea que ha estado aumentando su incidencia en las últimas décadas. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos en primer lugar la exposición a la luz del sol, a la luz ultravioleta específicamente, que es la principal causa de daño dérmico, y debido a que en nuestro planeta pues el sol siempre bombardea constantemente radiación solar o radiación electromagnética, pero la atmósfera terrestre va a actuar como un filtro para esta radiación, pero una cantidad importante va a llegar a la superficie y por tanto hacia nosotros. Esta radiación de longitud de onda más corta que la violeta recibe el nombre de radiación ultravioleta o radiación UV, va a tener un rango de entre 200 a 400 nanómetros, que claramente pues va a ser invisible y solo se puede ver mediante instrumentos adecuados. De estos radios UV que mencioné, los que más van a importar aquí va a ser los rayos UVB. Cabe mencionar que existen tres tipos de rayos ultravioleta: los rayos UVA, los rayos UVB y los rayos UVC. Dentro de estos, el último, el UVC, va a ser el que va a ser más activo biológicamente y por tanto más cancerígeno. Y pues afortunadamente este rayo no va a pasar hacia la Tierra, ya que va a ser filtrado por la capa de ozono de manera total. El otro, el rayo UVB, que mencionamos aquí en la diapo, va a ser también cancerígeno y que también va a producir quemaduras cuando se va a exponer, ya que este no se va a filtrar por completo en la capa de ozono, sino va a pasar parcialmente. Y pues aquí es donde debería actuar los bloqueadores solares, que pues nos protegen contra estos rayos. Otros, los rayos UVA, que estos van a causar bronceado y que pues no son cancerígenos. Sin embargo, en los últimos estudios se demuestra que estos sí pues tienen un factor cancerígeno. El siguiente factor de riesgo es el fototipo, que hace referencia a la sensibilidad de la piel al sol. Aquí vamos a tener en cuenta la clasificación de Fitzpatrick, que como vemos en la imagen lo va a clasificar de acuerdo a la piel. Tenemos, como vemos en la parte izquierda de su pantalla en la imagen, una piel clara, donde va a tender a quemarse cuando se va a exponer al sol.
y además este no se va a oscurecer o broncear, sino simplemente se quema. Y esto da más que todo en personas que son rubias, pelirrojas o que tienen una piel muy clara. El otro fototipo es el fototipo de grado 2 que algunas veces se broncean y también que se queman fácilmente. Esto se da en personas que son rubias o de pelo rojo también. El tercer fototipo es una piel intermedia donde las personas se van a moderadamente broncear y se van a raramente quemar, casi no se queman en este fototipo. Y va a ser de las personas de pelo castaño o de ojos verdes o marrones. En el fototipo 4 va a ser una piel ya un poquito más oscura, donde aquí los pacientes nunca se van a quemar y siempre se van a broncear. Luego el fototipo 5, donde ya es un bronceado más fácil, donde la piel ya va a ser un poquito más oscura, se ve más que todo en personas del continente asiático o indio. Y por último el fototipo 6, que ya se da en personas de raza negra, donde estos nunca se queman. Entonces aquí este va a ser un factor de riesgo, ¿no?, para padecer esta patología. El siguiente va a ser los factores que presentan lunares o también en otras bibliografías lo mencionan como nevus. Estos aparecen entre la familia, entre la infancia y la juventud, ¿no? Las pecas, y pueden ser atípicos o congénitos. La presencia de estos o su desarrollo se ha asociado a un aumento del riesgo de melanoma, apareciendo en algunos estudios como el segundo factor de riesgo más importante para desarrollar el melanoma. También debemos ver nosotros que esta aparición de lunares, según las características que son, por ejemplo, si estas tienden a elevarse o son muy grandes o asimétricas, va a ser un factor de riesgo para padecer cáncer. Siguiente diapositiva. Continuamos con la raza. Esta se va a dar con mayor frecuencia en raza blanca y con menor frecuencia en la raza negra, y también va a tener en cuenta características. Por ejemplo, como vemos el color de la piel, como ya se menciona en los fototipos, también de acuerdo al cabello, presentándose más que todo en pelirrojos y no en castaños, y también en el color de los ojos, presentándose más que todo en personas con ojos azules y no en personas con ojos cafés. Respecto al antecedente familiar, aquí vamos a ver que se presenta en un 10%, ¿no?, en personas que tengan un familiar que haya tenido antecedente de esta patología. Y también va a involucrarse la parte genética, ya que va a predisponer en un 40% si los padres han tenido esta patología, ya que aquí existe un síndrome hereditario como un modo de transmisión de manera dominante y una penetrancia incompleta, ¿no?, donde los melanomas que se presentan en estas personas aparecen en edades más precoces. Es decir, si tu padre ha tenido esta patología, pues tú tienes una mayor predisposición y la patología se puede presentar en edad aún más joven que lo habitual, que es de 45 años. Y de acuerdo a los antecedentes personales, vamos a ver que alrededor de un 5% de los pacientes va a tener recidiva. Es decir, si se ha diagnosticado anteriormente el cáncer, esta puede volver, y pues en un 5% de los pacientes sí vuelve el cáncer. Siguiente diapositiva. De acuerdo a la edad, vamos a ver que principalmente se va a dar en adultos, ¿no?, en una edad promedio de 45 años, y pues la incidencia va a aumentar mientras más aumente la edad. Pero también en un menor porcentaje se va a presentar en gente joven e incluso en infantes. También de acuerdo al género, vamos a ver que la incidencia es similar en ambos sexos, aunque va a tener un mejor pronóstico en las mujeres. Aquí vamos a ver que se ha diagnosticado más en mujeres menores de 40 años, y pues la patología se presenta más en hombres mayores de 40 años. Por último, la serodermia pigmentosa, que este va a ser un trastorno hereditario raro, caracterizado por una extrema sensibilidad a los rayos ultravioleta,
también con los rayos del sol y también a un riesgo alto de padecer cáncer, ¿no? Y esta patología se va a dar por el defecto de una enzima que daña directamente al ADN de la piel y pues que va a predisponer al cáncer, ya que va a ser muy sensible a los rayos del sol. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a ver un resumen de los factores que aumentan el riesgo a desarrollar melanoma. Los que aumentan mucho va a ser el número elevado de nevos o lunares, ¿no? Y también la presencia de estos lunares atípicos. Y también si hay lesiones pigmentadas con cambios clínicos. De manera moderadamente aumentada vamos a ver si tienen historia previa de melanoma o si tienen un antecedente familiar o si los nevos son atípicos sin historial familiar de melanoma o fototipo de la piel clara y son discretamente aumentadas cuando hay quemadura de sol fácil, sin pigmentación, lentigos múltiples y inmunosupresión por trasplante. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a pasar a los grupos de riesgo, que estos se van a clasificar en grupos de riesgo bajo, medio y alto. En los grupos de riesgo bajo, vamos a ver que aquí los pacientes que pues hayan tenido un familiar con el melanoma maligno, se tiene que hacer una visita clínica anual. Y esto siempre y cuando los pacientes no tengan más de 50 nevos, la presencia de nevos atípicos o la presencia de daño solar o la presencia de un fototipo claro o pelirrojo. Siempre y cuando no tengan estas características, pues tienen que visitar anualmente al médico. Siguiente diapositiva. Los pacientes que pertenezcan a un grupo de riesgo medio, pues estas tienen que visitar cada 6 meses, ya que estas van a presentar una presencia entre de 50 a 100 nevos, o la presencia de nevos atípicos, o la presencia de daño solar, o el fototipo claro o pelirrojo. Siguiente diapositiva. Y el grupo de riesgo alto, aquí tienen que visitar cada 3 a 4 meses, ya que los pacientes van a tener más de 100 nevos y estos van a ser nevos múltiples atípicos. Ahora, cabe recalcar que estos factores de riesgo y los grupos de riesgo van a ser importantes porque van a predisponer a esta patología. Y pues también aquí involucran varios factores, ¿no? Como el factor trabajo, ya que se va a presentar más en pacientes que están expuestos diariamente a la luz del sol. Y eso sería todo por esta segunda parte. Muchas gracias. Paso a mi compañero. Bien, doctora y compañeros, muy buenas noches. Continuando con la exposición, ahora voy a pasar a hablar sobre los tipos clínicos patológicos. Bien, primero tenemos al melanoma de extensión superficial. Este va a representar el 70 al 80% de los melanomas. Va a presentarse principalmente entre los 40 a los 50 años de edad y va a aparecer predominantemente a nivel de la epidermis. Y las características que va a tener es que va a ser inicialmente plano y suele presentarse al principio asintomático. La localización más frecuente en cuanto a los hombres va a ser en la espalda y en las mujeres en las piernas. En cuanto a sus características histopatológicas, como vemos en imagen, se caracteriza por su asimetría, por sus bordes irregulares, por su color variado, como vemos hay unas áreas menos pigmentadas que otras, por el diámetro que va a ser mayor de 6 milímetros. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos al melanoma nodular.
Este tipo de melanoma va a presentarse en la raza blanca y va a representar el 10 al 15%, ¿no? Mayormente. La edad pico va a ser de 60 años. La localización principalmente va a localizarse en el tronco, en la cabeza y en el cuello. Este tipo de melanoma viene a ser una forma más agresiva debido a que evoluciona en semanas o meses. Y en cuanto a sus características histopatológicas, como vemos en imagen, se presenta en forma de una pápula, nódulo o lesión pediculada. Y en cuanto a su color, va a tener un color más azul o negruzco. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos al melanoma sobre el léntigo maligno. Este tipo de melanoma va a presentarse en la raza blanca, bueno, en realidad va a representar de un 5 a 10% en la raza blanca. La edad pico va a ser entre 70 y 80 años. La localización más frecuente va a ser en la cara y va a comenzar como una mácula hiperpigmentada de bordes irregulares y va a ser de crecimiento lento. El pronóstico de este tipo de melanoma va a depender del grosor, de la profundidad de su invasión, pero el pronóstico es mejor que en el caso del melanoma nodular. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos ahora al melanoma lentiginoso acral. Este va a presentarse, bueno, va a representar de un 5 o 10% de los melanomas. La edad pico va a encontrarse entre los 70 años. La localización va a ubicarse frecuentemente en palmas, en plantas y en la región subungual. Como vemos en la imagen, va a caracterizarse como una mácula mal delimitada. Si es un melanoma subungual, se va a presentar el signo de Hutchinson, como vemos, que se caracteriza como una banda pigmentada mayor a 3 milímetros y en la que va a haber una afección del pliegue unguial. Y esto es lo que la va a diferenciar de otros tipos de melanomas muy parecidos a este que solo van a afectar a la uña. En este caso también va a haber una afectación del pliegue subungual. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos al melanoma desmoplásico. Este es un tipo más raro de melanoma y representa menos del 1%. Se va a presentar principalmente entre la sexta y la séptima década. Su localización más frecuente es en la cabeza y en el cuello. Y va a tener como características una placa no pigmentada como se observa en imagen. Y con respecto a esto, vamos a tener que va a tener una alta probabilidad de metástasis hematógena, principalmente a pulmones. Siguiente diapositiva. Bien, en cuanto a la prevención primaria, el siguiente, vamos a tener una serie de medidas que debemos tener en cuenta o debemos recomendar. Por ejemplo, el uso de ropa que cubra lo más posible la piel, uso de sombreros, gorras, gafas, uso de protectores solares y también evitar o disminuir el uso de cámaras de bronceado. Siguiente. En cuanto a la prevención secundaria y criterios de alarma, siguiente. Ya, primero lo que vamos a tener en cuenta primero es la autoexploración, es decir, debemos recomendar una revisión personal en espejo de cuerpo completo en zonas precisas, ¿no? Esto debe complementarse con una exploración periódica por parte del personal de salud. Siguiente diapositiva. También como medidas de prevención vamos a tener los criterios ABCDE. Estos vamos a utilizar estos criterios en el momento en que apreciemos un lunar o nevo diferente. Estos criterios nos van a ayudar a detectar a tiempo, ¿no? Un melanoma. Por ejemplo, la A nos refiere a asimetría, un lunar que no tenga forma ovalada. La B se refiere a bordes, deben ser irregulares y con picos, como observamos en la imagen.
La C se refiere a color. Este debe ser variado, no homogéneo. Por ejemplo, marrón claro, como vemos en la imagen, y alrededor, ¿no? Y manchas más oscuras. La D se refiere al diámetro. Este debe ser mayor de 6 milímetros. Y la E, la evolución. Se refiere a un cambio de aspecto en cuanto al tamaño, al color o al espesor. Algunas veces vamos a considerar también la F, que se refiere a la historia familiar, y la G al gran número de nevos. Siguiente diapositiva. Bien, también vamos a tener los criterios de Glasgow. Estos van a usarse complementariamente a la regla del ABCD que vimos anteriormente. Los criterios Glasgow nos van a permitir detectar algunos melanomas que no cumplen con la regla del ABCD. Estos van a constar de criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores van a ser cambios en el tamaño o aparición de nuevas lesiones, cambios en el color del melanoma, cambios en la forma. Y los criterios menores se refieren al diámetro mayor de 7 milímetros, a inflamación, a sangrado y a cambios en la sensibilidad. Por ejemplo, si se acompaña de picazón o dolor. Cada uno de los criterios mayores equivalen a 2 puntos y cada uno de los criterios menores equivale a 1 punto. Y vamos a considerar una lesión sospechosa en caso de que se sume 3 o más puntos. El siguiente diapositiva. Gracias. Ahora continúa mi compañero. Doctora, compañeros, tengan ustedes una buena noche. Continuando con la exposición, ahora vamos a dar paso a lo que es el diagnóstico. Bien, hablando acerca del diagnóstico, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que el diagnóstico netamente va a ser lo que es clínico. Este, vamos a tener que, se va a dar principalmente o se va a fundamentar en la observación visual de la lesión. Y esta deberá hacerse, ¿no? Con un objeto que amplifique la imagen, la imagen visual de la lesión. Y esta pueda medirse mediante diferentes criterios o algoritmos que tenemos, ¿no? Ahora, esto es muy importante, ¿no? Porque esto va a depender según la experiencia personal o de cuántos, o de la pericia, ¿no? Del que está explorando estas lesiones. Generalmente lo que se usa es lo que, como anteriormente nos han mencionado, es el ABC, ¿no? Del melanoma, para detectar lesiones que son altamente sospechosas, ¿no? Posterior a esto, esto es clínico, ¿no? Posterior a esto se utiliza lo que es el dermatoscopio, ¿no? En el que vamos a usar principalmente lo que son los criterios o el ABC de Stolz. El ABC de Stolz tiene como criterios principalmente la simetría, ¿no? Los bordes, los colores, las estructuras dermatoscópicas que se van a ver, ¿no? Como por ejemplo tenemos las áreas estructuradas, los glóbulos o las ramificaciones lineales a nivel vascular, los nidos de pigmentación o los bordes irregulares. Esto vamos a diferenciarnos, ¿no? Lo que es generalmente si se presenta, ¿no? A partir de un nevo displásico, que va a ser generalmente el 30% de los casos, ¿no? Donde aparece esta lesión, y el otro 70% es de novo. O sea, por ejemplo, de situaciones como, por ejemplo, o sea, aparecen de la nada, se podría decir así. Posterior a esto, vamos a clasificarla, ¿no? En lesiones altamente sospechosas de melanoma maligno, lesiones sospechosas o una lesión benigna. Entonces tenemos el siguiente paso, que va a ser la biopsia, ¿no? Esta la podemos encontrar, la podemos diferenciar, ¿no? Una que es una biopsia tanto excisional como una biopsia incisional. De estas dos puede haber más, hay incluso dos más, pero no son muy frecuentes su uso. De estas dos, la más frecuente es la biopsia excisional. Esta comprende la biopsia o la exéresis de toda la lesión, hasta, se podría decir, hasta penetrar hasta la fascia, ¿no?
con un margen de resección aproximadamente de promedio de 1 a 3 milímetros. En cuanto a la incisional, esta consiste en tomar una muestra representativa, ¿no? Y generalmente esta se va a realizar cuando las lesiones se encuentran tanto en las palmas, plantas, rostro, o si las lesiones son muy grandes, ¿no? Ya realizado esto, lo que vamos a hacer, el siguiente paso es lo que es clasificarlos, ¿no? Según la biopsia, nos van a mandar lo que son y podemos definirlas, ¿no? Mediante dos clasificaciones. Tenemos entonces lo que es la clasificación de Breslow y también lo que es la clasificación de Clark. La clasificación de Breslow se basa principalmente en una medida, ¿no? De la profundidad. En cuanto a la clasificación de Clark, esta es netamente histológica. Clark, por ejemplo, fue uno de los primeros, ¿no? En proponer el peor pronóstico relacionado con un incremento de los grados de microinvasión en la dermis a través del tejido subcutáneo. Y de esta forma, él describió, ¿no? 5 grados de invasión. Poco después también podemos apreciar, ¿no? Breslow, por eso es el más aceptado o es el más usado, la clasificación de Breslow, debido a que la clasificación de Clark ha quedado desfasada. Y la clasificación de Breslow se usa, ¿no? Para hacer lo que, o sea, se usa mucho y es ampliamente usado para lo que es el estadiaje. Ahora, eh, Breslow lo que nos indica que él evalúa, ¿no? Lo que es la medida de crecimiento a nivel del grosor vertical del tumor, que este va a ser debido a diversos estudios, es el mejor predictor y este tiene, se podría decir, una mayor importancia, ¿no? Tanto en el pronóstico como en la estadificación. Ahora, ¿en qué consiste la clasificación de Clark? Podemos, a manera de mención, esta la clasifica en 5 niveles, ¿no? Cuando el proceso neoplásico inicia, ¿no? Desde el nivel 1, si es que se encuentra en la capa de la epidermis, ¿no? Y va progresando. Por ejemplo, tenemos la dermis papilar a nivel de la unión papilar reticular, la dermis reticular, hasta alcanzar la hipodermis. En la clasificación de Breslow, esta la definen, ¿no? Por milímetros, ¿no? Tanto en 1, 2, 3 y 4, según la profundidad. Menos de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros, mayor de 2 milímetros a 4 milímetros y mayor de 4 milímetros respectivamente. Ahora, a esto hay que sumarle, ¿no? Lo que son la presencia de úlceras. Si las lesiones se pueden o no presentarse con ulceraciones. Y también lo que es el índice mitótico, si es mayor de una mitosis por milímetro cuadrado. Esto nos va a servir ¿para qué? Principalmente para lo que es el estadiaje. Entonces, en este cuadro tenemos, ¿no? Lo que es el diagnóstico, ¿no? Cuando hay una presentación clínica de una lesión sospechosa en la piel, y se evalúa los factores de riesgo que van a estar asociados al melanoma. Posterior a este, pasamos a la biopsia. Si la biopsia, se realiza la biopsia y nos confirma el melanoma, entonces se debe realizar lo que es el informe patológico, ¿no? Con lo que ya hemos indicado, el espesor de Breslow, el estado de ulceración, si está presente o ausente, la tasa mitótica cutánea, evaluar los estados de márgenes profundos y periféricos, evaluar si hay microsatelitosis presente o ausente, la demoplasia pura si está presente y la invasión linfovascular y angiolinfática. Si es que la biopsia sale inadecuada, esta se debe repetir, ¿no? Ahora, en cuanto a los estudios de diagnóstico iniciales, tanto principalmente la historia clínica como el examen físico van a ser, se podría decir, lo principal, ¿no? Pero prestando atención siempre en el área locorregional donde se presenta la lesión, ¿no? También el drenaje de ganglios linfáticos y el examen completo de la piel. Pues todo esto nos va a servir ¿para qué? Para el estadiaje. En cuanto al estadiaje, este, podemos ver principalmente, ¿no? En el estadiaje, en la T, tenemos, ¿no? Diversos estadios, tanto T1, T2, T3, T4. Y esto va a depender principalmente de la clasificación de Breslow en la profundidad, ¿no? Por ejemplo, de T1 tenemos menos de 1 milímetro, T2 de 1 a 2 milímetros, T3 de 2 a 4 milímetros y T4 mayor a 4 milímetros. Pero esto va a estar acompañado mediante la evaluación, ¿no? Si es que hay presencia o no de ulceraciones. Y esta las va a subdividir, ¿no? Tanto en T1A, T1B, T2A, T2B, así respectivamente.
Entonces, por ejemplo, en T1A no va a presentarse la ulceración, pero en T1B son menores de 0.8 milímetros, pero van a presentar ulceración. O de 0.8 milímetros a 1 milímetro que van a presentar, o como también no puede presentar ulceraciones. Y así es el estadio. Ahora, cabe recalcar que hay unos conceptos que debemos de recordar aquí, que es muy importante para pasar para el siguiente paso de la estadificación. Lo que son los conceptos, ¿no? De lesiones satélites y lesiones metástasis en tránsito y lesiones microsatélites, ¿no? En la imagen podemos apreciar, por ejemplo, el ganglio satélite, ¿no? Que está pintado de verdecito. Podemos apreciar, ¿no? Con su vaso aferente y su vaso deferente, no se puede apreciar. En la segunda imagen, por ejemplo, podemos apreciar, ¿no? Los nódulos linfáticos regionales que van a estar afectados. En la tercera podemos presentar, ¿no? Por ejemplo, las lesiones que son denominadas lesiones satélites o microsatélites, ¿no? Estas lesiones microsatélites van a ser áreas de melanoma que van a estar a más de 0.05 milímetros, pero menos de 2 centímetros de la lesión primaria. Estas lesiones satélites se van a describir como presentes o ausentes, ¿no? Esto también se muestra, ¿no? En lo que es en la estadificación. En cuanto a las lesiones en tránsito, estas son como las lesiones satélites, pero estas van a estar a más de 2 centímetros de la lesión principal, sin estar más allá del drenaje linfático local. Eh, Esto también va a servirse, ¿no? Para lo que es para la estadificación. Ya teniendo en cuenta estos conceptos, podemos pasar al siguiente, ¿no? El estadio N, en el cual podemos apreciar, ¿no? N1, N2 y N3. Y esto va a estar, se podría decir, categorizado principalmente por la presencia la presencia de lesiones en tránsito, lesiones satélites o microsatélites, ¿no? Por ejemplo, en el estadio N1, podemos ver, ¿no? Que hay un ganglio clínicamente diagnosticado que va a estar oculto o puede ser detectado que puede estar detectado por la biopsia de ganglio satélite. La N1B es un ganglio clínicamente detectado y también la N1C es un ganglio linfático regional que no se presenta síntomas de la enfermedad, pero sí presenta lesiones en tránsito o lesiones en microsatélites, ¿no? También así N2 de 2 a 3 ganglios, N2B de 2 a 3, N2C, y la diferencia es la presencia o la no presencia de lesiones satélites. Y así podemos pasar, ¿no? N3 de 4 a más ganglios, ¿no? Luego tenemos el ADGM, en el cual tenemos, ¿no? M1, M0, ¿no? Sin evidencia de metástasis a distancia, ¿no? M1 con evidencia de metástasis a distancia. Tenemos ahí M1A, metástasis a distancia en piel, partes blandas. Y hay un detalle aquí, que según la concentración de LDH, la podemos subclasificar todavía más, poniendo en el número 0 o 1, si es que hay presencia o no de concentraciones elevadas de LDH. Bien. Ahora, esta clasificación es muy importante, ¿no? De la JCC, que nos sirve principalmente lo que es para el tratamiento. Estas las clasifican, ¿no? En estadios, tanto estadio 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3, 4. Esto principalmente nos va a servir para el tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los estudios complementarios que se debe solicitar, ¿no? Siempre y cuando el paciente tenga sintomatología clínica de un melanoma maligno o ya la biopsia haya salido positiva? Lo que podemos pedir es, ¿no? Por ejemplo, una radiografía de tórax, un estudio de hemograma completo, pruebas de funciones hepáticas, una tomografía, un ataque con contraste, resonancia magnética o biopsia del ganglio centinela. Ahora, en la inmunohistoquímica, los principales marcadores tumorales que se han visto relacionados a lo que es la mutación en el gen BRAF es el S100, ¿no? Que es el más empleado. Se podría decir, este marcador S100 es una proteína dimética, ¿no? Que va a pertenecer a una familia multigénica fijadora de calcio. Y esta generalmente está relacionada con células del sistema nervioso central y tejidos derivados de la cresta neural. Y recordemos que los melanocitos van a ser derivados, ¿no? De la cresta neural.
y del ectodermo. Ahora, aparte del S100, tenemos otros marcadores tumorales, ¿no? Como el HSP90, RGS1, la osteopontina, HER2, HER3, NG4, ING3, NCOA3, MCM6, MCM4, que van a estar asociados, ¿no? A lo que es, a la predicción, ¿no? Del melanoma maligno. Pero el más usado es el S100. Ahora, en cuanto a lo que es la biopsia de ganglio centinela, va a ser un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que va a ser desarrollado para estratificar de forma muy precisa a pacientes con el melanoma cutáneo. Y este se va a realizar siempre durante la ampliación quirúrgica de los márgenes, ¿no? Cuando se hace la exéresis quirúrgica, siempre se acompaña de lo que es la biopsia de ganglio centinela. Ahora, ¿esto cuándo se debe realizar, no? En los estudios nos indican, ¿no? Que el paciente con melanoma clínico en estadio 1 o 2, el estadio el indicador más contundente de supervivencia, ¿no? Es la biopsia de ganglio centinela. Pero se ha demostrado que el ganglio centinela, la biopsia de ganglio centinela, para que salga positivo en el estadio 1 o 2, es del menos de 5%, por lo cual no se recomienda hacer esta técnica quirúrgica en este tipo de estadios. Ahora, en melanomas de más de 1 milímetro de espesor, en tanto estadios 2, 1B, o cuando esté acompañado con regresión histológica en más del 75% de los casos, se ha demostrado que la biopsia de ganglio centinela es positivo entre el 5% y el 10% de los casos, ¿no? Incluso en estadios 2 más avanzados, más del 10%, en los cuales se recomienda, ¿no? Hacer este tipo de estudios. Ahora, hay un estudio, ¿no? En el cual se compara, ¿no? Por ejemplo, la biopsia del ganglio centinela con el tratamiento, ¿no? De la resección local amplia, y observación, ¿no? Y en conclusión, en este estudio lo que nos demuestra que el estadio del ganglio centinela es un predictor muy fuerte de recurrencia de la enfermedad o muerte por melanoma. Se podría decir, tiene un valor pronóstico muy alto en comparación a lo que solamente se aplicaba, ¿no? La resección local amplia y la observación. Ahora, en cuanto al tratamiento, generalmente se basa en una detección temprana, una resección curativa, se basa en el principio de resección local amplia, es decir, quirúrgico, y el manejo de ganglios linfáticos regionales. Y estos van a estar indicados principalmente en lo que es en el estadio 1 y 2, ¿no? En cuanto al tratamiento de melanoma local invasivo. Se podría ser el gold estándar. Y esto se ha demostrado que aumenta, ¿no? La tasa de supervivencia a los 5 años del 97%. Lo que se hace es una incisión, ¿no? Desde el borde de la lesión de la biopsia hasta la fascia muscular. Tenemos que entrar prácticamente agresivamente desde la dermis hasta llegar hasta la fascia para poder tomar una muestra por exéresis y también dejar los bordes, ¿no? Los márgenes. En cuanto a los márgenes, nos indica que en los melanomas menos de 1 milímetro, el margen recomendado es principalmente de 1 centímetro. Y esto está basado principalmente en estudios que se han hecho, ¿no? Porque antiguamente la literatura mencionaba que incluso los márgenes estaban recomendados de hasta 5 centímetros, desde melanomas de 1 mayor a 1 milímetro hasta 4, ¿no? Ahora, en melanomas de 1 a 2 milímetros, lo que se hace es la resección quirúrgica amplia el detalle aquí de la biopsia del ganglio centinela es muy importante, porque debido a la biopsia de ganglio centinela, una estadificación, por ejemplo, en estadio TNM1B, que va a ser un estadio E3B, por ejemplo, puede convertirse en un estadio 3C, y esto cambia totalmente, ¿no? Lo que es el tratamiento. Ahora, melanomas de 2 a 4 milímetros o mayores a 4 milímetros, principalmente, respectivamente, no podemos ver, ¿no? De 1 a 2 milímetros, la resección recomendada es de 1 a 2 centímetros, de 2 a 4 milímetros, de 2 centímetros, y mayor de 4 milímetros a 2 centímetros, ¿no? Ahora, en cuanto a las metástasis, se puede apreciar, ¿no? Las metástasis principalmente lo que es a nivel de la piel, hígado, pulmón, hueso y sistema nervioso central, ¿no? Ahora, en estos casos, el tratamiento ya cambia, ¿no? Se podría dar un tratamiento, por ejemplo, por ejemplo, la quimioterapia con dacarmabacina, interferón alfa 2B, y esto acompañado, ¿no? Linfadenectomía radical, e incluso hay un tratamiento con anticuerpos monoclonales, ¿no? Como es el pembrolizumab. En cuanto al pronóstico, según las etapas,
se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en 1A la supervivencia a 5 años es del 97%, ¿no? Es un buen pronóstico, ¿no? Pero esto va disminuyendo casi drásticamente, incluso en estadios 4, de 15 al 20% y el 10 al 15%. Bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición. Muchas gracias. Ya, la exposición estuvo muy buena revisión. Algo que aclarar y que poner hincapié en lo que es la clasificación de Breslow. Actualmente es lo que realmente utilizamos más y de acuerdo a eso vemos el tratamiento, como su compañero lo ha explicado, lo que es también el pronóstico. Entonces, bueno, a ver algo de lo que no haya mencionado en la exposición. Por ejemplo, para todo, dentro de toda esta clasificación de Breslow, nosotros evaluamos los márgenes quirúrgicos. Por ejemplo, si es un melanoma in situ, tenemos, si es verdad, el paciente va a una decisión local, tenemos que fijarnos que el margen tiene que ser lo mínimo 0.5 centímetros. Por el contrario, si el Breslow va aumentando, es menos de 1 milímetro y vemos ulceración, sin ulceración, con ulceración. Aún así, vemos la ulceración, vemos el índice mitótico, vemos la fase de crecimiento también horizontal y de acuerdo a todo lo que acompaña, entonces agregamos ulceración, no ulceración. Si no hay ulceración, la decisión tiene que tener un margen más de 1 centímetro o mínimamente hasta 1 centímetro, ¿no? Con ulceración, la decisión local con 1 centímetro de margen y ganglio centinela, ya para la ulceración. Si es un Breslow de 1 o 2 milímetros, un Breslow de 2 a 4 milímetros, un Breslow mayor de 4 milímetros, entonces la decisión local es con 2 centímetros de margen, con más ganglio centinela. Entonces, tenemos que evaluar eso de los márgenes quirúrgicos, ¿no? Que son muy importantes. Por eso, cuando revisamos la anatomía patológica, si vemos que los márgenes son insuficientes, pese a que no hay enfermedad, no podemos quedarnos, se podría decir, con la duda de decir, la enfermedad regresará, no regresará, ha quedado microenfermedad, exponer, nos vamos a la segura y damos tratamiento adyuvante. Preferimos dar tratamiento adyuvante, hacemos un nuevo control y si es negativo, pues el paciente tranquilamente pasa a vigilancia. Algo importante también que su compañero ha mencionado sobre las lesiones, lesiones en tránsito y lesiones satélite. Ya desde el momento que tú ves un paciente que tiene ese tipo de lesiones, ya estás pensando en un estadio clínico 3. ¿Sí? Por más, independientemente que tengas o no tengas estudios, ¿no? Ahora, esas lesiones son muy características y muy típicas en lo que es el melanoma. Tienes una lesión, ejemplo, ¿no? Como el caso clínico que han presentado sus compañeros. Ese paciente, por ejemplo, tiene lesiones satélite en tránsito y la lesión, la satelitosis, ¿no? La lesión ganglionar. Entonces, ubicas tu lesión en cualquier extremidad donde se encuentre, mayor a 2 centímetros, ya están apareciendo tus lesiones en tránsito. Ahora, en relación a tu lesión, ¿cómo se llama? Ganglionar, igual, también 2 centímetros. Entonces, ya te cambia también, ¿no? Te cambia lo que es el comportamiento del tratamiento. Entonces, valorar siempre lo que es la ulceración, el índice mitótico, son factores muy importantes ya que nos va a ayudar a determinar lo que es el pronóstico. Eso es lo más importante. ¿Tienen alguna duda, alguna aclaración, algún comentario? Al parecer no hay dudas, doctora. Ya. La siguiente clase nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Ya tenemos fecha para el término del semestre o todavía no está
No está claro. Muy claro, ¿no? Pero según lo que puso el doctor, el doctor Sotomayor en el sílabus es hasta el 22 de julio, puso doctora. Ya, ¿eso se va a ampliar o al contrario? No terminamos creo que antes. se amplíe. Es probable que terminemos antes, doctora. Ya. Si terminamos antes será pues una semana, ¿no? Sí, doctora. Ya. Sería conveniente que las demás exposiciones ya las hagamos de 2 en 2. La siguiente era próstata y podemos ver también cáncer renal Claro. para terminar ya, para que sean de 2, porque si no las últimas exposiciones van a ser de 3. Y como estamos de 2 Sí, doctora, creo que de 2 en 2 sería más conveniente. Ya, entonces en la siguiente clase estamos viendo cáncer de próstata y cáncer renal. Ok, doctora. La siguiente es presencial. Para el 27 lo programó, doctora. Sí, nos vemos en la universidad. Ya, doctora. Ya, entonces descanse, ya es muy tarde. Buenas noches. Doctora, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora.